Bienvenidos a una emisión más de Medios con M. En esta ocasión platicaremos con integrantes de la Coalición de Pensionados de Veracruz, con quienes analizaremos la situación financiera del instituto y la necesidad de una reforma a la ley que lo rige. Quédese con nosotros, esto es Medios con M. Al interior del Instituto de Pensiones del Estado se han prendido los focos rojos. El déficit mensual es de más de 1,000 millones de pesos. Amparos contra la reforma y acusaciones por mal uso de recursos son algunos de los temas que abordaremos en el reportaje de Medios con M. Acompáñenos a verlo. El déficit del Instituto de Pensiones del Estado no alcanza para pagar puntualmente a los más de 27,000 pensionados en el Estado. Cada mes hay manifestaciones por retrasos en los pagos. A un servidor el mes pasado nos pagaron el día 8, cuando se hacen declaraciones de que nos pagan en tiempo y forma. Eso es mentira. Yo tuve que ir a pensiones del Estado 4 veces, me decían mañana, y no caía el mañana. No quiere pagarnos a los jubilados, pero a nosotros ya nos descontaron más de 30 años que trabajamos. Sí, es su dinero. Pero o sea, es nuestro dinero y se lo acabaron y ahora no nos quieren ya pagar a los jubilados. No nada más ahorita de Duarte, de Alemán y de Fidel han tomado el dinero de nuestro instituto, se lo han llevado, ha sido la casa chica del gobierno del Estado. La falta de transparencia en temas como la reserva técnica, los préstamos, la venta de propiedades y las finanzas ha sido un reclamo constante de organizaciones. Eso significa que no están bien las finanzas del Estado, habla de que hay un posible quebranto. Además, no somos los pensionados y los jubilados los únicos a los que se les ha retrasado el pago. También sé que hay otros sectores a los que no se les paga, por ejemplo a los profesores de la universidad. Sé que hasta los policías han reclamado porque los mandan a su trabajo con equipo inadecuado. Entonces, ¿qué está pasando en el estado de Veracruz? Es algo que quita el sueño. La más reciente reforma a la ley del IPE también levantó polémica. Contra ella se sumaron más de 10,000 amparos de pensionados y la Comisión Nacional de Derechos Humanos interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de 4 artículos por considerarlos violatorios de derechos humanos y laborales. Que no violen nuestros derechos, ¿sí? Porque nosotros con muy buena voluntad cotizamos. Hay muchos compañeros que les han atrasado sus pagos, inclusive en la ciudad de Veracruz hasta 10 días les demoraron el pago. ¿No es justo? No es justo. Desgraciadamente es un pozo sin fondo, porque vienen y se lo llevan y los verdaderamente beneficiados son los gobiernos, no con la finalidad con que Marco Antonio Muñoz puso el IPE. La exigencia de los pensionados ha sido reformar la ley de forma inmediata y permitir que dentro del Consejo de Administración del IPE haya integrantes de organizaciones civiles que permitan transparentar las finanzas y evitar la debacle de este instituto. No es justo ni para nadie de los que somos jubilados de que no nos paguen en tiempo y forma, sea de la universidad, sea del magisterio, de lo que sea. Sí queremos nosotros que se nos respete, ¿no? Porque si Dios lo permite, tarde o temprano van a estar con nuestra edad también encima. No siempre somos jóvenes. Los invitados de hoy dedicaron más de 30 años al servicio público y hoy encabezan la defensa de sus derechos como trabajadores jubilados. Vamos a ver una semblanza sobre ellos. Con más de 30 años de servicio profesional como académicos, Adriana Chávez y Jerónimo Reyes son ahora integrantes de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz. Han encabezado una lucha para exigir al Instituto de Pensiones del Estado cumplir con el pago puntual de sus pensiones. También han interpuesto amparos masivos contra la reforma al IPE y han denunciado el manejo irregular de los recursos. Su lucha y la de cientos de pensionados y jubilados no ha parado ahí. Han propuesto al Congreso Estatal una modificación a la ley que sí garantice sus derechos como trabajadores.
Ya estamos en Medios con M con nuestros invitados, con Adriana Chávez, presidenta del COPIPEP, y con Jerónimo Reyes, secretario también del COPIPEP. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Adriana, me gustaría preguntarte pues cuál es el diagnóstico que tienes. Hemos visto muchas manifestaciones, mucha inconformidad entre el sector jubilado y pensionado. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, hay mucha inconformidad y hay mucha inquietud por el discurso que manejan las autoridades de que el IPE está quebrado. Nosotros, en la COPIPEP y en el Frente Estatal en Defensa del IPE, hemos analizado mucho la situación y hemos visto que no puede estar quebrado el instituto, ¿sí? El Instituto de Pensiones fue creado en los años 50 y de los 50 a los 70 y pico no hubo una sola jubilación. Fue solamente dinero que ingresó al IPE. Dinero de cuotas de los trabajadores quincenalmente, además de las aportaciones del patrón y del gobierno, ¿sí? Entonces, una bolsa enorme de dinero que se juntó durante 30 años o más, porque no había jubilaciones, una que otra pensión por viudez, por invalidez, etcétera, ¿sí? Pero no había jubilados todavía en la universidad ni en ningún lado. Y esa bolsa de dinero fue tan enorme, pues que quisieron meterle mano, y le metieron mano, ¿sí? Entonces desfondaron al IPE las diferentes administraciones estatales, porque como sabemos el gobernador en turno es el que elige al director del IPE, lo elige entre uno de sus cuates. Y además todo el mundo sabe que, por ejemplo, desde el gobierno de Miguel Alemán, el de Fidel Herrera y lo que le correspondía de aportaciones a ellos, no los ingresaron. ¿Sí? Y los organismos públicos incorporados al IPE, como los municipios, los telebachilleratos, la SEP, la Universidad Veracruzana, menos la Universidad Veracruzana, todos le deben al IPE. Jerónimo, ¿hay algún diagnóstico de cuál es el daño que se ha hecho al IPE? Bueno, el daño es tremendo, porque estamos hablando de que las reservas técnicas del instituto han sido saqueadas. El instituto tiene, digamos, dos grandes generaciones. Una de la ley número 5, en la que pertenecemos la mayoría, o todos los que estamos ahorita pensionados, jubilados, y hay una segunda generación del 97 a la fecha. Antes había dos fondos, un fondo de la ley número 5 y un fondo de la generación en transición, del 97 a la fecha. En la reforma del 2007 se unen los dos fondos para formar un gran fondo que sirva para el pago de las pensiones, y además un 20% de toda la generación del 97 a la fecha, un 20% de todos los ingresos se vayan a una reserva técnica. Estamos hablando de miles de millones de pesos que no aparecen, que no están. El fondo de reserva de dinero en efectivo, digamos que son 2,000 y pico de millones. El resto, con lo que completan ellos según sus 4,000 y pico millones, son los bienes inmuebles. Entonces, con eso nos da una idea de que hay miles de millones de pesos que, bajo esta mala administración fraudulenta, de corrupción, y cuando hablo de corrupción hablo de todos los líderes sindicales que durante muchos años han pertenecido al Consejo Directivo, de todos los directores del Instituto de Pensiones que han permanecido. Hablo de los gobernadores del estado de Veracruz que han utilizado indebidamente nuestros recursos. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Entonces, cuando ahora dice el gobierno del estado que tiene que aportar mes con mes, que por cierto no son las cifras que ellos dicen, y para eso tenemos sus propios datos del IPE, para asegurar que no son las cantidades que ellos dicen. Cuando ellos dicen que tienen que aportar cada mes, y en el mes de marzo el gobierno del estado solo aportaba 44 millones y pico mensual. ¿Saben qué cosa es eso?
solamente están abonando lo que ellos se robaron. Y esos 44 millones mensuales son solo el 11.18% de las pensiones. El resto, ¿saben quiénes los ponen? Los trabajadores. Los trabajadores están poniendo al mes de marzo 275 millones al mes. Adriana, ¿cuál es el riesgo de no ponerle un alto a esto? Es grande el riesgo porque además de que quieren crear la atmósfera de que el IPE está en bancarrota, hicieron una ley el año pasado, en julio, la ley 287, la ley Duarte, le decimos nosotros, que pretende precisamente hacer que el gobierno se salga de su compromiso de aportar al IPE. En esa ley, por ejemplo, dice que los que van a mantener al IPE de hoy en adelante son los trabajadores, los patrones y los jubilados. Y el gobierno desapareció, ¿sí? Nosotros por eso en nuestra iniciativa volvemos a introducir al gobierno, y el gobierno lo que quiere es zafarse. Es una tendencia mundial, lo sabemos, ¿sí? Pero es una tendencia que está provocando mucha miseria y mucho dolor en todo el mundo, ¿sí? Muy bien, con este planteamiento pasamos a la sección de Bote Pronto. IPE. IPE, corrupción. Reforma. Reforma, ¿te refieres a la que hizo Duarte? Inútil. Congreso. Oportunidad. Veracruz. Caos. Pensionados. Debe luchar. Manifestaciones. Son necesarias. Fraude. Consejo de Administración del IPE, gobiernos del Estado, Comité de Vigilancia del IPE. Finanzas. Terribles en el Estado. Amparos. Una esperanza. Muy bien, pues con esta esperanza vamos a irnos a escuchar la opinión del periodista y regresamos con nuestros invitados para seguir hablando del tema. La crisis del Instituto de Pensiones del Estado no puede ser negada y mucho menos ocultada por el gobierno estatal. Cada mes, cientos o tal vez miles de jubilados y pensionados no pueden cobrar su pensión porque simple y sencillamente no hay recursos. Esta situación no debería de presentarse, porque estos jubilados que trabajaron durante 30, 40 o 50 años al servicio del Estado cumplieron puntualmente con el pago de sus aportaciones al IPE. Sin embargo, ese fondo que se acumuló durante tantos años hoy simplemente desapareció. Ahora, el problema es muy grave porque no alcanza el dinero para el pago de jubilaciones y pensiones. La solución que ha dado el gobierno de Veracruz es una reforma a la ley del IPE, donde por un lado se quita la responsabilidad de pagar esas pensiones en caso de que al IPE no le alcance el dinero. Además de que da borrón y cuenta nueva, porque todas aquellas cuotas que no pagaron las dependencias estatales se eliminarán por completo. La mejor definición que se le puede dar a este problema es la que se puede leer en la enorme manta que portan los jubilados y pensionados en cada protesta. No faltan recursos, sobran ladrones. Seguimos hablando de la situación en el Instituto de Pensiones del Estado. Adriana, me gustaría que habláramos de las reformas. El Congreso acaba de aprobar la que propuso el gobernador Javier Duarte de Ochoa y ustedes acaban de presentar una. Cuéntanos un poquito cuál es la diferencia. Sí, para empezar, lo que mandó Javier Duarte no es una reforma, es una nueva ley del IPE. Es la ley 287 que acaba con las leyes anteriores que había en el IPE y que pone un panorama completamente distinto y nefasto para trabajadores y jubilados. En primer lugar, porque le quitan el carácter público al IPE, porque el gobierno se sale de su deber de aportar al IPE y deja a los trabajadores, a los patrones y a los jubilados. Ahora, según esta ley, los jubilados van a tener que aportar el 12% de su pensión a partir de que si el año pasado cuando la ley se aprobó no tenían 30 años de trabajar, los que se están jubilando ahorita ya van a aportar
12% de su pensión, ¿sí? Lo cual es un mordisco muy grande de las pensiones, porque hablamos de pensiones, la mayoría de las pensiones en Veracruz, los sueldos son muy bajos, entonces la mayoría de las pensiones en Veracruz son pensiones muy bajas, ¿sí? Y nosotros con un equipo de abogados y con un equipo también de la Cámara de la Legislatura que nos proporcionaron los diputados de oposición, ¿sí? Estuvimos trabajando mucho durante un año casi, una nueva ley, una iniciativa de reforma en la que se reformarían 35 artículos de esa ley de 287, ¿sí? Y donde devolveríamos para empezar el carácter público al IPE. Haríamos que el gobierno vuelva a aparecer allí como aportador para las pensiones. Entonces, además, otra cosa que quiero comentar, nosotros nos amparamos, más de 10,000 personas se ampararon con el Frente Estatal en Defensa del IPE, metimos los amparos, etcétera. El director del IPE se inconformó contra los amparos y todo lo demás, y ahora lo que hace es que cuando alguien va a solicitar sus trámites para jubilarse, le dicen: pero está usted amparado, desístase del amparo. Entonces, la nueva ley, la ley que nosotros proponemos, reforma verdaderamente este monstruo que mandaron, que los diputados, un martes se las envió Duarte y el viernes la aprobaron. Y como han dicho muchos de ellos, ni siquiera la leyeron. ¿No? Los trabajadores activos que sus líderes sindicales les han dicho: no te pasa nada. Fíjate, a ti no hay problema porque tú, como ya estás trabajando, te van a promediar solamente los últimos 10 años del sueldo regulador. Pero el promedio de 10 años de salario es tremendo para la pensión. Te va a reducir un 10-20% de tu pensión. Agrégale el 12% que vas a aportar. Ya estamos hablando de 60 y tantos % de tu pensión. Cuando la ley había establecido, todas las leyes anteriores, que la pensión es del 100% del último sueldo que recibe el trabajador. Bueno, nuestra iniciativa de ley propone, en base a la jurisprudencia de la ley del ISSSTE, que el sueldo regulador sea el promedio del último año que haya laborado un trabajador. Eso es lo que está aprobado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero además, muy rápidamente, propone algo importantísimo. Propone cambio total del Consejo Directivo, representación de nosotros los pensionados en el Consejo Directivo, porque hay que cuidarle las manos a esos ladrones. Propone que el gobierno garantice el pago de las pensiones aun cuando ocurriera el déficit en el Instituto de Pensiones. Y propone algo que el gobierno quiere esconder en esa ley. El gobierno pone un artículo donde dice que los adeudos anteriores al 21 de julio del 2014 ya no serán tomados en cuenta en la contabilidad del IPE. Y entonces todo lo que estamos diciendo, miles de millones de pesos de que ha dispuesto el gobierno del estado, de los ahorros de todos los trabajadores, se perderían. Y no es posible que haya borrón y cuenta nueva, no. Debe de entrar, y por eso en nuestra iniciativa se proponen otros 9 o 10 transitorios. En este momento no lo tengo, pero ha habido funcionarios, ha sido muy evidente, funcionarios públicos del gobierno del estado que se han jubilado con pensiones que no les correspondían. Pero ¿quiénes han sido los responsables? El propio gobierno y el consejo directivo del IPE. Que haya transparencia, rendición de cuentas. Ese es el punto clave de nuestra iniciativa: transparencia y rendición de cuentas. Para salvar al IPE. Para salvar al IPE. No lo salva. Muy bien, pues me gustaría, Adriana, que por favor nos dieras una reflexión para ir cerrando el tema. Sí, la reflexión se iría en torno a que tenemos que salvar al IPE. ¿Por qué? Porque es importantísimo para muchísimas familias en Veracruz y para la economía de Veracruz también. El IPE ha permitido a miles de ciudadanos veracruzanos trabajadores salir un poco adelante, ¿sí? Y tenemos que salvarlo entre todos, trabajadores y jubilados.
Nosotros por eso estamos organizados en el Frente Estatal en defensa del IPE y hacemos un llamado a los trabajadores y a los jubilados que no han participado a que vengan a participar con nosotros, porque la manera de salvarlo es demostrar que conocemos cómo está la situación, que sabemos que no estamos hablando a ciegas, ¿sí? Que sabemos lo que queremos y por qué queremos ir hacia allá. Jerónimo. Yo creo que la desinformación es precisamente lo que ha capitalizado el gobierno del Estado. Necesitamos que cada vez más trabajadores activos estén enterados de sus derechos, que defiendan sus derechos, que lleguen en este momento a comprender que los sindicatos no responden a sus intereses como respondieron hace 30 años o más, 35 años. Muy bien, muchas gracias por esta plática. Vamos a cerrar con las preguntas de la tómbola. ¿Yo primero? Primero. Dice, ¿qué sabor de boca les dejó el rechazo de amparos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha rechazado los amparos, los rechazó el juzgado 15º que está en Arcosur, aquí en Jalapa, porque el juzgado 17º de Ávila Camacho todavía no rechaza nada, ¿sí? Entonces, la Suprema Corte todavía no ha tenido nada que ver. Los rechazó el 15º, que era donde estaban 5.229 amparos, y ahí no se acaba la cosa. Un juicio de amparo es muy largo. Están en el circuito de Boca del Río. Sí, se fueron al circuito de Boca del Río y de allí van a pasar a dominio federal, y si en lo federal no, nos vamos a ir a lo internacional, porque hay una Corte Interamericana de Derechos Humanos y hay muchos otros organismos a los que vamos a acudir, ¿sí? Entonces sí nos dejó un sabor amargo de boca saber que después de haber tenido la suspensión provisional, la suspensión definitiva, le dijeran al abogado, no, siempre no procede. Pero un sabor amargo de boca que un poco nos esperábamos, porque sabemos cómo se hacen las cosas en Veracruz, ¿sí? En México, pero sí, en otro lado no. En México. A ver si... Yo soy uno de los más interesados. Dice, ¿habrá castigo y cárcel para quienes saquearon el IPE? Claro que sí tiene que haber. Y no porque lo hagamos nosotros como representantes de la COPIPEP ni miembros del Frente Estatal en Defensa del IPE. Yo pienso que todos los pensionados y todos los trabajadores llevaremos a la cárcel y haremos que devuelvan los miles de millones de pesos que sabemos que están invertidos en muchas partes en el país y en el extranjero, ¿sí? Los exgobernadores tienen mucho que rendir cuentas de lo que han saqueado al Instituto de Pensiones del Estado. Y sí la habrá, y sí estamos trabajando seriamente con expertos, juristas en el ámbito penal, para que esto, así como lo hicimos después de un año de trabajo, llevar la iniciativa de reforma a la ley con todas las características que tiene que tener una reforma al Congreso del Estado, lo mismo haremos con un procedimiento penal para que esto sea una realidad. Muchas gracias por estos planteamientos, Jerónimo, Adriana, muchas gracias por haber venido a Medios con M. Agradecemos a todo el público que nos ha seguido y a los integrantes del staff que hacen posible este programa. Nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche por ABC Noticias y Consulta Veracruz. ¿Qué le pareció el contenido del programa? Recuerde que puede mandarnos sus comentarios a través de redes sociales. Nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche por ABC Noticias y Consulta Veracruz.